¿Cómo están? He aquí un amigo más. Vamos a continuar con la segunda parte del devocional de la epístola a los romanos. Ya vimos en la primera un poquito acerca de la contextualización, acerca de cuáles son algunos puntos importantes, qué es lo que se ha dicho de esta carta, por qué es tan importante y también unos términos para poder comprenderla mejor. Ahora me gustaría hablar acerca de algunas enseñanzas que nosotros podemos aprender de este libro. La primera y la más importante y la primera que vamos a mencionar es la justificación por la fe. Luego voy a hablar acerca de una frase que Pablo utiliza, que es mi evangelio, y por último vamos a ir a 4 enseñanzas un poquito breves acerca de esta carta. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la justificación por la fe, que es es el punto central del evangelio. Es en lo que depende nuestra salvación, es en lo que depende nuestra vida, es en lo que depende nuestra eternidad. Quizás no entendamos del todo esta doctrina y siempre podemos aprender más de ella, pero es la centralidad de lo que es el evangelio. Entender la justificación por la fe es lo que nos permite a nosotros tener seguridad de nuestra salvación y comprender lo magnífico que es Cristo, lo glorioso que es su evangelio y lo maravilloso que es Dios quien nos ha permitido todo esto. La justificación por la fe es la doctrina central de todo el evangelio, lo que nosotros encontramos en Romanos y lo que nos permite a nosotros hoy seguir hablando de buenas nuevas. Es un punto serio, es un punto que requiere que verdaderamente le prestemos atención y tengamos claridad de qué es lo que la Biblia está hablando cuando dice que nosotros somos justos por fe. Y antes de poder hablar acerca de lo que esto representa, me gustaría que orásemos. Padre, Padre Santo, concédeme el predicar a Cristo. Concédeme el poder hablar de su evangelio. Concédeme hablar de Él sin temor, pero con reverencia a ti, a tu palabra y a lo que tú has hecho en nosotros y por nosotros. Ayúdame a exponer esto con claridad y ayuda a que las personas que lo estén escuchando puedan entenderlo, puedan comprenderlo y puedan vivir de una manera distinta por la revelación de tu palabra. Que hoy Cristo sea glorificado, que hoy tu nombre sea reconocido y que tu misericordia, que es para siempre, se haga realidad en nuestras vidas. Que tu gracia se haga cada vez más real en nosotros y que entendamos que tu justicia es ahora una expresión de amor. Háblanos hoy y permítenos entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quizás debería dedicar todo este segmento a hablar acerca de la justificación, pero vayamos a ello. Voy a darte una pequeña síntesis de los primeros 8 capítulos y luego voy a explicártelo de otra manera. Pablo deja bastante claro un punto, y es que es imposible que una persona adquiera por mérito propio una correcta relación con Dios, porque no hay logros ni hay justicia propia
con la cual nosotros lo podamos satisfacer. Esto queda claro a partir del capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. Luego Pablo también nos dice que debido a que nadie tiene justicia propia, que nadie puede cumplir la ley, que nadie puede hacer buenas obras, sino que por el contrario, nosotros estamos sumidos en el pecado, hemos quedado por completos destituidos de la gloria de Dios. Esto es Romanos 3:23. Siendo imposible para nosotros, en consecuencia, adquirir una correcta relación con Él. Por ello mismo, o por esto, es que Dios proporcionó gratuitamente la justicia necesaria por medio de la fe, Romanos 3:23 al 31, por medio de la persona de Cristo, para que toda persona que crea en Cristo sea declarada justa por gracia por medio de la fe. Capítulo 4. No voy a explicarla ahorita, estoy en una síntesis. Luego dice, la persona que ha sido declarada justa por medio de la fe, que es la única manera en la que una persona puede adquirir justicia delante de Dios, capítulo 5. Esta persona tiene ahora una nueva naturaleza que le permite vivir por encima del pecado. En medio de la lucha interior entre la naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza que es dada por fe, el creyente puede experimentar la victoria del pecado en su vida diaria. Capítulos 6 y 7. La presencia de esa lucha es evidencia de la obra de santificación que Dios está haciendo en nosotros. Por lo que ahora nosotros gozamos, el creyente goza de una relación personal con Dios y es inmune a la condenación de Dios, a la condenación del diablo y a la separación del amor de Cristo. Capítulo 8. Ahora, esto es un pequeño resumen de lo que son los primeros 8 capítulos. Básicamente, Pablo deja claro el siguiente punto. Es imposible que una persona por méritos propios adquiera una correcta relación con Dios, porque no hay nadie que pueda cumplir la ley a su totalidad, porque aunque aparentemente una persona pueda cumplir con las buenas obras de la ley, como ya lo habíamos mencionado en el anterior video, es imposible que una persona siempre tenga la intención de cumplir la ley. Debido a esto, no hay una sola persona justa, no hay una sola persona que pueda gloriarse de tener una correcta relación con Dios por sus propios medios, por su propia justicia. Esto hace que todas las personas estemos sumidos en pecado, que estemos en una incorrecta relación con Dios en las que no nos podemos acercar a Él porque su justicia de constante está exigiendo que nosotros seamos castigados, que recibamos la retribución justa por nuestra iniquidad. Y debido a que todos hemos pecado, hemos quedado completamente destituidos de la gloria de Dios. Por eso para nosotros es imposible acercarnos a Dios por nuestros propios medios. Es por eso que Dios tuvo e ideó un plan para que nosotros podamos volver a Él sin que su justicia se vea lastimada, pero aún así siendo misericordioso y con una gran gracia. Y es que este es el misterio del Evangelio y este es el misterio de la justificación por la fe. Lo habíamos mencionado en el devocional o en el video anterior. ¿Cómo puede Dios, siendo un juez justo, un Dios justo, perdonar el pecado de la persona pecadora? ¿Cómo puede Dios conservar su justicia y a la vez limpiar nuestro pecado? Porque si Dios es justo, tiene que castigar sí o sí al pecador. De lo contrario, no sería justo. Pero Dios es también misericordioso, Dios también es gracia. Y es por esto que proporcionó de manera gratuita los medios para acercarnos a Él. El medio para acercarnos a Él, que es la fe en Cristo. Esta fe que nosotros adquirimos de manera gratuita, sin obras, por la cual somos declarados justos. Eso es lo de la justificación. Y ahora tenemos o podemos tener una correcta relación con Él.
una nueva naturaleza y una nueva manera de vivir. Este es un poco el resumen tanto del Evangelio como de los primeros capítulos de Romanos. Pero vamos a explicarlo de otra manera. Y volviendo a la pregunta, si Dios es justo, un juez justo debe castigar o dar la pena merecida por el delito. Un juez no puede ser justo y luego por misericordia perdonar a un delincuente. Esto probablemente lo han escuchado otras personas, pero ¿qué pensaríamos nosotros de un juez el cual está por juzgar a una persona que asesinó a toda una familia? Y una de las personas, un vecino, fue y denunció y dijo: esta persona asesinó a todos los que vivían a un lado de mi casa. Eran una familia. Pero cuando esta persona, que es mala, que es perversa, que es un asesino, se acerca con el juez, le pide misericordia. Y entonces el juez dice: bueno, yo soy un juez misericordioso, yo soy un juez bondadoso, yo soy un juez que perdona. Entonces, a ti, asesino, te perdono, porque yo soy misericordioso, soy compasivo. ¿Podríamos llamar a eso justicia? ¿Podríamos llamar a ese juez un juez justo? Evidentemente no, no podemos llamar a eso justicia. Entonces, ¿cómo si la paga del pecado es la muerte? Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Dice Romanos que la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo es que nosotros estamos vivos? ¿Cómo es que nosotros sabemos que no tendremos una condenación eterna? Dios no puede simplemente borrar el pecado, la culpa y el castigo, porque entonces dejaría de ser justo. Y si deja de ser justo, dejaría de ser Dios. Y estaríamos completamente perdidos. La respuesta es evidente y nosotros ya la sabemos. Es Jesús. Es Jesús. Él pagó por todos los pecados de quienes confiesan su nombre. Y esto ya lo hemos mencionado, lo mencionamos en el devocional de Lucas. Jesús cargó con todo el pecado de la humanidad y soportó la ira de Dios. Esto es algo indescriptible, esto es algo inenarrable y es algo tan grandioso que debería a nosotros hacernos cambiar por completamente nuestra mentalidad. Y es que esto es también algo que yo una vez escuché de un hermano y fue de suma bendición. Decía que se contaba una historia en un país cerca de Europa, ahorita me acuerdo bien de él, Ucrania. En Ucrania se contaba la anécdota acerca de un rey que iba con su siervo en un trineo, que de repente lo empezaron a perseguir unos lobos y ellos sabían que los lobos iban a alcanzar el trineo y que los iban a matar y los iban a despedazar a los dos. Pero por algún acto de amor, de misericordia, adivinen quién decidió aventarse. El rey. El rey se avienta a los lobos y entonces los lobos empiezan a comérselo a él. Los lobos lo atacan a él. El rey muere y el siervo escapa. El siervo huye. Eso fue lo que Jesús hizo con nosotros. Él, siendo un rey bueno, siendo un Dios justo, siendo un ser completamente divino, dijo: necesito salvar a mi creación, necesito ir por ellos, necesito otorgarles un medio para volver a estar en comunión con el Padre. ¿Cuál debía ser la respuesta natural de este siervo que después de estar a punto de morir vio que su rey fue lanzado, se lanzó a sí mismo para salvarlo? Evidentemente gratitud, amor dentro de su corazón de: rey, me has salvado, yo no tengo idea de por qué, tú has decidido dar tu vida por mí, pero tú diste tu vida por mí. Y ahora yo voy a vivir en gratitud a ti. Pero a diferencia de esa historia, el otro rey murió, pero nuestro rey aún vive. Eso fue lo que hizo Jesús, siendo un rey.
se dio a sí mismo por nosotros en un acto tan grande y tan maravilloso que nosotros no podemos comprender. Jesús pagó por todos los pecados de quienes confiesan su nombre. Y es que es esto lo que sucede. La justificación por la fe, como ya lo habíamos mencionado, es el acto por el cual Dios declara justo al pecador por medio de la fe en Jesús. Es decir, cuando una persona confía en lo que hizo Cristo, los pecados de esa persona pasan a ser de Cristo. Fueron los pecados que Jesús cargó en la cruz. Ya no recibimos nosotros ese castigo que merecíamos por el pecado, sino que lo recibió Jesús en esa cruz. El máximo sacrificio, el único sacrificio que podía haber, la única paga que podía darse para que nosotros pudiéramos ser salvos. De una manera un poquito más técnica se dice que la justicia de Cristo es imputada al pecador cuando confía en Él. Es decir, lo que Jesús hizo es valioso para nosotros. Es más llano. Nuestro Señor vivió de una manera perfecta. Vivió de una manera que nosotros somos incapaces de comprender. Nosotros no somos obedientes ni por un día. Sería para mí bastante sorpresivo que una persona dijera que puede cumplir el gran mandamiento a cabalidad. El gran mandamiento es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es amar al Señor, tu Dios, con todo tu ser. Y conocer a una persona que pueda decir que cumple con esto sería una locura. Yo sé que Dios lo puede hacer, pero sería una locura. Es prácticamente imposible para nosotros comprender lo que significa ser obediente. Por un segundo, amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Y Jesús vivió así durante toda su vida. Cuando tú confías en lo que hizo Jesús, cuando tú confías en su obra, en toda su vida perfecta, en ese sacrificio que Él dio, porque para que pudiera haber un sacrificio, una expiación, para que pudiera limpiarse el pecado, tenía que darse ese acto simbólico en el Antiguo Testamento por el cual moría un animal, moría un cordero. Por eso se dio el sacrificio de Cristo, porque Él era un cordero perfecto. Una persona que vivió de manera perfecta, insisto, no lo podemos comprender. Cuando tú depositas tu confianza en esa vida, cuando tú depositas tu confianza en esa cruz, en esa muerte que Él sucedió, en esa ignominiosa muerte y en su resurrección, cuando tú crees en tan grande prodigio que pudiera sonar locura para el griego, como dice, o tropezadero para el judío, lo que pudiera sonar una locura, cuando tú depositas tu confianza en eso, lo que hizo Jesús pasa a ser tuyo. Es eso, esa justicia que Cristo mantuvo en su vida, ese cumplir la ley y ese querer cumplir la ley que tuvo Jesús, pasa a ser de nosotros. Y no quiere decir esto que nosotros tengamos algo que reconocernos o que ahora nosotros tengamos libertad para hacer cosas que no. Ahorita hablaré de eso. Quiere decir que cada vez que Dios nos ve a nosotros, ve que nosotros tenemos una confianza en Jesús. Y está Jesús intercediendo por nosotros diciendo, hey, ¿lo ves? ¿Lo ves? Él confía en mí. Él confía en lo que yo hice. Él confía en ese sacrificio perfecto. Él confía plenamente en la cruz que yo padecí.
Y ahora puedes perdonarle su pecado, porque yo he sido el sacrificio agradable, puro, de olor grato y perfecto, con el cual esa culpa, ese castigo que él merecía, esa condena ha sido pagada. Ahora ya no hay más condenación para esa persona. Y no solo eso, sino que también por medio de esa fe tiene ahora su espíritu, a mi espíritu. Jesús dice, tiene ahora mi espíritu por el cual él puede experimentar una nueva vida. La justificación por la fe es reconocer que ni una sola persona es capaz de por sus propios méritos estar bien delante de Dios. La justificación por la fe es creer que nosotros somos salvos por medio de lo que hizo Jesús y que ahora somos justos delante de Dios, que ahora ya no hay más condenación para nuestra vida, que ahora ya no hay más culpa para nuestra alma y que ahora ya no hay más dominio del pecado sobre nuestra carne, que podemos tener una relación buena con Dios por medio de la fe en Cristo. Adán fue el primer representante de la humanidad. Pecó y todos fuimos tras él. No hay quien no haya cometido pecado. Por eso no hay quien pueda tener acceso a Dios, porque nadie es justo por sus propias obras. Somos entonces justificados por la fe, porque en el momento en el que creemos en Jesús, todos los pecados que nosotros hemos cometido pasan a ser de Él, y Él ya cargó y pagó todo, los pecados pasados, presentes y futuros. Cuando crees en Cristo, los pecados que has cometido dejan de ser tuyos y pasan a ser de Él, porque eso fue lo que Él hizo, dar su vida para salvación de muchos. Y nosotros confiamos en lo que Él hizo. En consecuencia, nosotros no podemos ser más justos de lo que ya somos. O sea, si Jesús representa el mayor sacrificio por todos los pecados que nosotros hemos cometido, eso quiere decir que ya tenemos la capacidad de sobreponernos al pecado, porque ya no puede haber un mayor sacrificio que el que hizo Jesús. El pecado ya no debería ser la principal preocupación de nuestra vida, sino enfocarnos plenamente en Dios. Porque una de las cosas que debemos de tener clara, también lo vimos en Lucas, es que Dios aborrece al pecado, lo desprecia, lo odia. Pero Jesús nos ha limpiado del pecado. Y el pecado ya no debe ser la parte más importante de nuestra vida. Claro que tenemos que estar luchando constantemente con nuestra carne. Claro que también debemos aborrecer al pecado de esa manera. Pero nuestra vista ahora debe de estar en Jesús. Porque si miramos a nosotros mismos nos vamos a caer y nos vamos a dar cuenta de que aún falta mucho para que seamos completamente perfeccionados. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Jesús y miramos aquella cruz, nos damos cuenta de que todo está bien, de que no podemos hacer más nada. No hay mayor sacrificio que el que hizo Jesús. No hay más obras que podamos añadir a nuestra salvación. Que nuestra salvación sea por gracia, representa que es un regalo que nosotros no merecíamos, que es tan grande que solo podemos verlo y reconocerlo como algo maravilloso. No puede haber un mayor sacrificio que el que hizo Jesús. No podemos ser más justos, más justificados de lo que ya lo somos. Es imposible y es impensable, porque no hay pecado que Jesús no haya pagado en esa cruz a los que confiamos plenamente en su nombre. Hemos sido justificados por lo que Él hizo y por eso podemos acercarnos confiadamente a Dios. ¿Quiere decir esto que ahora nosotros podemos pecar con libertad porque Jesús pagó todo? Por supuesto que no. La Biblia declara que la fe no anula la ley, sino que la confirma, porque es la ley la que nos hace reconocer
nuestro pecado. Dice Pablo, si la ley no dijera que no codiciara, yo no codiciaría. Dice que el pecado, para hacerse pecado o para manifestarse pecado, se aprovechó de lo que está escrito en la ley para traer muerte a nosotros. Es por medio de la ley que nosotros reconocemos que necesitamos un Salvador. Da cuenta de que verdaderamente nosotros no podemos cumplir con lo que está ahí escrito y que estamos completamente destituidos de la gracia. Y que por eso nosotros estaríamos a la merced de Dios. Porque todos pecamos y esa única paga que merecemos sería la muerte. Por eso la ley sigue vigente, porque nos da el conocimiento del bien y el mal. Dicho de otra manera, la ley no puede ser abrogada, porque de lo contrario ya no había transgresión, pero tampoco puede ser ensalzada, porque solo habría condenación. Es necesario entonces que entendamos lo siguiente. Dios entregó a su Hijo con el fin de manifestar su justicia, porque no podía seguir permitiendo el pecado y mantener aún su justicia. Pero como nadie es capaz de mantenerse en la ley y obtener su salvación por obras, Jesús fue manifestado para darnos salvación por medio de la fe en su nombre. Pero como la ley es la que nos da el conocimiento del pecado, no puede ser eliminada, porque junto con eliminar la ley, se erradicaría también el pecado. Este es un punto importante acerca de la vigencia de la ley y es otro punto de Romanos. Por eso, la ley y la fe coexisten, siendo Dios el único que es glorificado. Y es sumamente importante que entendamos que nosotros alcanzamos justicia, una correcta relación de Dios o con Dios por medio de la fe, no por las obras de la ley. Porque es imposible que nosotros lleguemos a ese punto. Otra manera desde la cual nosotros podríamos abordar el que no podemos llegar a justicia por obras es siguiendo lo que está diciendo Romanos 14:23, donde dice que todo lo que se hace sin fe es pecado. Quien está fuera de Dios carece de fe. Y como ya dije, Romanos 14:23 dice que lo que no proviene de la fe es pecado. Quien hace buenas obras, si es que puede, sin fe, no las está haciendo con ese amor a Dios. No las puede estar haciendo en una correcta relación con Él. Y quien tiene fe ya no necesita obras, porque por fe ha sido justificado. Y es una desgracia que nuestra confianza descanse en nuestro propio mérito y no en el mérito firme de Cristo. Por eso no se trata de lo que nosotros hicimos antes, ni siquiera se trata del todo de lo que nosotros hacemos ahora. Lo que nosotros hacemos ahora es una consecuencia de lo que Dios ha hecho en nosotros. Las obras que nosotros hoy manifestamos, la obediencia y el amor a Cristo es una consecuencia de lo que Él ha hecho. Nosotros no podemos tener nuestra salvación por ningún tipo de obras, porque somos justificados solo por fe. Tenemos una correcta relación solo por lo que Jesucristo ha hecho, porque de otra manera estaríamos irremediablemente perdidos. Hay muchas personas que luego piensan que necesitan hacer esto, que necesitan hacer aquello, pero si tú necesitaras hacer algo ya estarías perdido. Necesitamos confiar en Cristo, necesitamos amar a Cristo, y amar a Cristo implica obedecer a Cristo, y por eso cumplimos lo que Él dice, porque le amamos, no para ser salvos, lo cumplimos porque le amamos. Ya somos salvos, y como somos salvos, le amamos. Y si tú no eres salvo, acércate a Él, acércate a Cristo, deposita tu confianza en su nombre, en lo que Él ha hecho. Y hay una relación nueva con el Dios vivo que te espera para tener una vida completamente distinta. Para terminar, una vez que esta persona ha sido justificada por gracia, por medio de la fe, dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Voy a mencionar este versículo. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Ya vimos lo que significa justificación. Si se dan cuenta, cuando hablamos del significado de gracia, decíamos que gracia significa un regalo inmerecido. Un regalo es algo gratis. No, gratis viene de gratia, de hecho, en latín. Cuando
Pablo usa la expresión justificados. Una justificación es como, a lo mejor en palabras que se entiende, es la excusa que tú le das a una persona de que tú no hiciste algo o de que alguien no hizo algo, ¿no? En la escuela se te justifica o en el trabajo se te justifica una falta por medio de no sé, un ticket del médico, una nota del médico. Se te justifica porque hay algo que te respalda. Pero ese algo habitualmente es externo a ti. No te justificas a ti mismo. O te lo da el médico o te lo da alguna otra persona que esté autorizada por lo que estuviste haciendo. Entonces, justificados gratuitamente por su gracia. Justificados. La justificación es algo que se alcanza por fe. Es un regalo. Gratuitamente es un regalo. Por su gracia es un regalo. No es que aquí Pablo esté como que usando palabras de más, sino que debemos de recordar que el propósito de un judío de repetir algo es hacer énfasis en ese algo. Cuando la Biblia te habla en Isaías 6 de que Dios es santo, 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 quiere hacer un énfasis sumamente especial en que Dios es santo. Porque habitualmente un énfasis grande ya era con repetir 2 veces, como Jesús cuando decía, de cierto os digo, de cierto os digo. Él estaba diciendo, pero atención porque lo que le voy a decir es importante, estaba haciendo énfasis. Pero cuando lo hacen 3 veces, es porque esto es algo sumamente importante. Cuando dice santo, santo, santo es porque es algo sumamente importante. Y cuando te dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención en Jesús, te está diciendo que esto es, o sea, te está haciendo énfasis de lo gratuito que es. Justificados gratuitamente por su gracia. Te está repitiendo 3 veces que eres justificado, que eres salvo de una manera gratuita, por entero regalo de Dios. Una vez que esta persona ha sido justificada por gracia, por medio de la fe, ahora tiene el deber de mostrar esa justificación por medio de el servicio con los dones que el Espíritu le ha dado, que es lo que dice Romanos 12, por la obediencia al gobierno, Romanos 13, y por la protección al débil, capítulo 14. Y es que la persona que ha sido declarada justa, la persona que ha sido justificada, ha experimentado también lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Y voy a usar de una anécdota que habla Spurgeon en un sermón, que cita de otro hermano, que es cómo se debería de ver esto, cómo se debería ver una persona justificada, cómo debería ser esta persona que ha nacido de nuevo, cómo se debería ver una persona que ha depositado su confianza en Jesús y por qué después debería cumplir con lo que está escrito al final de Romanos. Se nos cuenta, insisto, en este sermón lo siguiente: hay un gato y hay un cerdo, y hay otras variaciones que cuando se habla acerca del cerdo. Tú puedes ver a un gato que es un animal doméstico y te vas a dar cuenta que él es hasta cierto punto bastante limpio, que está dentro de su naturaleza, pues estar acomodado en su cama, incluso en su arenero, que se limpia a sí mismo, y tú no tienes que educarlo para eso. Está dentro de la naturaleza del gato el poder ser un animal limpio. Pero con el cerdo es completamente distinto. El cerdo está habituado a la inmundicia, el cerdo está habituado al lodo, y por más que tú intentes enseñarle al cerdo a comportarse como un gato o a mantener la limpieza de un gato, va a ser completamente imposible, va a ser un esfuerzo inútil, va a ser algo que no te va a llevar absolutamente a nada, porque aunque tú limpies al cerdo de manera excelente, ese cerdo al poco tiempo va a volver al lodo, al poco tiempo va a volver a arrastrarse. Necesitamos, o se necesita cambiar por completo la naturaleza del ser humano para que pueda tener verdaderamente un cambio de comportamiento, un cambio de mente para un cambio de comportamiento. Y eso es lo que hace Dios. El cerdo es imposible que cambie. El cerdo tiene una naturaleza, y es una naturaleza de buscar lo que es inmundo.
entonces la única manera por la cual nosotros podemos hacer que un cerdo se comporte como un gato es haciendo que el cerdo se haga gato. No hay otro. Si no, el cerdo siempre va a seguir siendo cerdo. Hay otra manera que también es una historia bastante similar a esta que acabo de mencionar, y es la siguiente. Se habla acerca de que hay un grupo de personas que están reunidas dentro de un salón. Este salón tiene la comida más espectacular, tiene la comida más magnífica que tú te puedes imaginar para nosotros. Puedes imaginarte, dependiendo de dónde estés viendo, lo que a ti más te guste y decir: ah, mira, está este corte de carne, ah, mira, está esta ensalada, ah, mira, está este puré, ah, mira, está tal y cual cosa. Si nosotros nos encontráramos en un salón de este tipo y de repente entrara un cerdo por la puerta, ¿a dónde creen que sería el cerdo? El cerdo sería un bote de basura. El cerdo sería el bote de basura. Por más que pudieran estar los manjares más deliciosos para nosotros dentro de ese salón, el cerdo sería el bote de basura. Porque está en su naturaleza buscar lo inmundo, está en su naturaleza buscar la basura. Tendremos que cambiar, insisto, la naturaleza del cerdo para que pueda haber un cambio radical en él. Y eso es lo que hace Dios, cambiar ese cerdo. No quiero decir que seamos cerdos, digo, pero metafóricamente, cambiar nuestra naturaleza para poder buscar lo que es digno, lo que es bueno, lo que es justo. Porque si de repente ese cerdo que está husmeando en la basura fuese cambiado por el poder de Dios en un humano, en cuanto se viera en medio de la basura se levantaría y buscaría rápidamente irse a otro lado, y probablemente se iría a la mesa a poder comer lo que es bueno, lo que es justo, lo que es santo. Tendrás que cambiar también a ese cerdo para que pudiera tener la higiene de un gato, si no estaría perdido. Por eso cualquier persona que intente enseñarle, o podríamos nosotros enseñarle a las personas cómo comportarse, podríamos enseñarles la instrucción, podríamos enseñarles acerca de la ley, podríamos enseñarles acerca de qué es lo que debe de hacer y decir: tú tienes que portarte de esta manera, y tú deberías orar, y tú deberías ayudar al pobre, y tú deberías no decir mentiras, y tú deberías de ser una persona buena, y tú deberías de ser una persona justa. Pero estás yendo en contra de su naturaleza. Es como si le dijeras al cerdo: no comas basura. Quizás las personas te pueden entender, pero es imposible que terminen obedeciendo, porque estarían yendo en contra de su propia naturaleza. Y eso es lo que hace Dios con nosotros: cambiar nuestra naturaleza, darnos un nuevo corazón, cambiar ese corazón de roca y darnos un corazón de carne. Eso es lo que sucede cuando una persona deposita su fe en Cristo. Y es por eso que estos 3 puntos que mencioné, que por lo menos son solo unos ejemplos de lo que está en Romanos, que es el usar los dones que da el Espíritu para edificación, es obedecer al gobierno y proteger al débil en la fe, es solo una respuesta natural a lo que Dios ha hecho. Porque ahora tu naturaleza, si eres salvo, si has sido justificado, es completamente opuesto a lo que antes buscabas, y ya no te deleitas en lo que antes te deleitabas, ya no te deleitas en esa basura, ya no te deleitas en la inmundicia, ya no te deleitas en el pecado, en la maldad, en la injusticia, sino que ahora tu verdadero placer está en buscar en lo que es de Dios, en lo que es de Cristo, en lo que Él ama, en lo que Él es. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero es importante que nosotros entendamos todo esto para saber que no podemos añadirle mérito a nuestra salvación, que es el amor de Cristo el que nos permite poder estar en una relación con Él, que nos ha dado una naturaleza completamente distinta, completamente radical, que por eso nosotros podemos andar conforme al Espíritu. Y que andar conforme al Espíritu implica buscar completamente lo opuesto a lo que antes buscamos, porque nuestro nuevo corazón ahora quiere, ahora busca, ahora anhela, ahora desea estar y acercarse a Dios. Quizás haya parte 3,
Que Dios les bendiga.